Muy buenas tardes, bienvenidos a Especiales Proyectados Film Medellín, el programa donde mostraremos los largometrajes y los proyectos audiovisuales que se están realizando aquí en la ciudad. La Comisión Fílmica de Medellín es una estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico que busca el fortalecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica. En este cuatrenio han trabajado activamente para posicionar a nuestra ciudad como un destino activo para la realización de producciones audiovisuales. En el programa de hoy escucharemos a Gustavo Pazmín, el productor del largometraje Monos, una película que estuvo en cartelera 11 semanas y está candidata a los premios Goya y a los premios Oscar. Escuchémoslo aquí en Especiales Proyectados Film Medellín. Mi nombre es Gustavo Pazmín Perea, soy productor, viviendo en Medellín hace 5 años, feliz. Y hoy voy a hablar de Monos, un largometraje en el cual soy productor ejecutivo y gerente de producción. Monos es una aventura fascinante de la cual estoy orgulloso de ser parte. Es un largometraje, es el segundo largometraje de Alejandro Landes, con quien trabajé en Porfirio. Fue mi primer acercamiento con él cinematográfico. Esa película la estrenamos en Cannes en el 2011. Y en el 2012 arrancó la aventura de Monos, que se acaba de estrenar en Colombia el pasado 15 de agosto. Estuvimos 11 semanas en cartelera, que eso es una gran noticia en general para el cine colombiano. Para encontrar las locaciones de Monos, el trabajo fue de un par de años por todo el país. Hay 2 escenarios, uno de temperatura cálida y el otro de temperatura fría. Los filmamos en la reserva de Chingaza, en el Parque Nacional Chingaza, toda la parte en una zona de reserva natural, obviamente una parte privada que nos permitió estar durante 4 semanas en rodaje y cerca de un mes en esa zona. Y la parte cálida fue una zona hermosa del territorio antioqueño, que es en la cuenca del río Samaná, en el Río Verde. Ahí hicimos un campamento literal, un campamento militar, un equipo impresionante que estuvo al frente de eso, y ahí estuvimos otras 4 semanas, un par de días más. Nos tocaba, un centro de operaciones fue San Francisco, que queda muy cerca de la vía Cocorná, y en esa zona fue que se filmaron toda la película. Los que estuvimos involucrados en Monos, nos generó un reto en lo personal y en lo profesional, a tal punto que las dimensiones de este proyecto superan lo que uno venía trabajando a nivel audiovisual y en particular en lo cinematográfico. Son cerca de 8 países de coproducción, en los cuales lo que se hizo fue un intercambio de experiencias culturales y de aprendizaje. Traer a un fotógrafo de Holanda, un camarógrafo especializado en cámara subacuática que trabajó en los Piratas del Caribe, traer a un sonidista argentino que ha participado en películas premio Oscar de ese país, una alemana mexicana que trabajó en el diseño de producción, y que una colombiana haya ejecutado la dirección de arte. Entonces las dimensiones que
que en ese país trabajar en la postproducción con 3 editores, entre uno de ellos está el editor de La Favorita, que fue nominada a película extranjera, un griego, trabajar en la parte de composición de música, con Mika Levi, que al final se sumó a este proyecto, digamos, es un balance a nivel de intercambio de conocimientos y de experiencias, de las cuales lo único que te dice a ti es posible. Y es posible construir en el rigor, básicamente es un resultado de haber trabajado en esto, y el balance es que con rigor se pueden hacer las cosas, que habla del compromiso, de que podemos ir más allá, y que toda fue filmada en Colombia, y necesitábamos, pues, la vinculación. Holandes, en su visión como líder de este proyecto, nos llevó y nos volcó a superarnos a nosotros mismos. Sería las dimensiones del balance de este proyecto. El impacto de monos en el sector audiovisual, que no puedo separarlo del personal, es que pues hoy en día pues estamos representando a Colombia, hace parte de los 95 películas que normalmente recibe la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, y hay una creciente optimismo de hasta dónde podamos llegar, pero básicamente eso lo define la Academia. Recibimos el respaldo de la Academia colombiana para que Mono represente la cinematografía colombiana ante los premios Goya y ante los premios Oscar. Y esto viene básicamente de como creo que lo decía en una pregunta, en la respuesta a una pregunta anterior, era que el rigor con que lo hacemos, el compromiso con que asumimos hacer este proyecto, en romper esquemas, y creo que eso lo que hizo Monos es decir, sí podemos hacerlo de otra manera, sí podemos acercarnos al público, porque tuvimos 11 semanas de rodaje, 11 semanas en salas de cine, salimos con más de 100 pantallas, tuvimos 270.000 espectadores aproximadamente, que en un momento dado hasta a mí me dijeron una vez que la película no alcanzaría, por lo extraña, a no más de 30.000 espectadores. Y el público que se vino a conectar con la película es un público joven, un público de pronto ávido de otras narrativas, y de alguna manera trajo a esas nuevas miradas y esas nuevas formas de ver el cine. Y lo que nos da a nosotros es que hoy en día las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, las nuevas formas de expresarnos audiovisualmente, pues tenemos que aplicarlo para que nos acerquemos a los espectadores, o que es muy respetable que otros decidan hacerlo de otra manera, porque para eso pues es muy subjetivo decir cuál es una línea o cuál es la fórmula para que una película tenga o no tenga un impacto. Yo creo que va también en el compromiso y en la coherencia en que yo asuma mi proyecto, hasta dónde puedo ir, porque esta película trata de temas que tenemos actualmente en conflicto. Pues habla de la excusa, es un secuestro, pero es un grupo de jóvenes que son jóvenes que los reclutan grupos al margen de la ROI para cuidar una rehén y una vaca. Esa es la sinopsis de Monos, pero detrás de todo eso hay una representación de la sociedad. Pero ¿cómo se cuenta eso? Entonces, además que todo está inventado, entonces lo que retoma Monos es coger todas ese tema que existe, todas esas herramientas que existen, y con el liderazgo de Alejandro Landes, que es un ser que lo admiro por la capacidad narrativa que ha hecho con sus obras, en las cuales yo he participado con él. Creo que es el impacto que ha tenido Monos. El equipo de Monos, bueno, lo interesante es que la base administrativa y de logística de Monos fue en Medellín. Yo cuando había dicho que había trabajado con Alejandro Landes en Porfirio, yo me vengo a vivir a Medellín a trabajar en la película de Victoria Gaviria, La mujer del animal, y me enamoré de la ciudad, de lo que significa la ciudad y el talento que hay en la ciudad.
durante la ejecución del proyecto, alrededor de unas 200 personas entre logística, entre producción, en equipo de ambientación, de utilería, de escenografía, trabajar con extranjeros, no como se acostumbra a ver a los extranjeros en el sentido que venían era a compartir conocimiento y a elevar nuestra experiencia cinematográfica. Y además en la parte de postproducción puede sumar otras 150, era un crew, pues uno ve el listado de créditos y son 9 páginas de nombres, entre agradecimientos, son más de 4 productores, más de 8 productores ejecutivos, extras en cantidades, es un crew más o menos de 350 a 400 personas que hicieron parte de Monos desde su inicio hasta la parte de promoción de la película. Terminamos Porfirio, en el 2011 se estrena y en el 2012 Alejandro me dice, tengo un guión, uno nuevo que se llama Monos, que nace del trabajo previo que él había hecho de campo haciendo Porfirio. Y aplicamos al Fondo para el Desarrollo, ese fue nuestro primer premio. Después ganamos Ibermedia, que es un fondo iberoamericano, después ganamos, y para Ibermedia teníamos que hacer una coproducción con un país iberoamericano y están Argentina y Uruguay. Luego aplicamos a Hubert Bals, que es en los Países Bajos, luego aplicamos a World Cinema Fund, que es en Alemania, y por eso hay un coproductor alemán, y hay talento de ese país en la área de postproducción. Los argentinos se ganaron el fondo local y por eso trabaja gente como Lena Eskenazi, que hizo diseño de sonido, y tenemos un co-guionista que se llama Alexis Dos Santos. El talento también tuvimos un premio de Holanda, el talento holandés, que fue un director de fotografía, porque ganamos otro fondo que se llama Son Ford, por eso hay tantas coproducciones. Y eso permitió que la ejecución del proyecto, toda la preproducción y el rodaje se hiciera en Colombia. Luego hubo un espacio que es todo el proceso de montaje que se hizo, además fue muy bonito porque fue hacer con las nuevas tecnologías, fue romper el escenario que tú siempre tenías que estar con la gente en el lugar de trabajo. No, esto fue una película de comunicaciones en el mundo, porque Alejandro vive en Estados Unidos y las primeras ediciones que se hicieron, los primeros cortes para poder buscar más dinero, lo hicimos primero en Uruguay, con Argentina, después terminaron involucrándose editores de Grecia, de Estados Unidos y de Inglaterra. En Colombia, de la parte de postproducción, se hicieron los ADR, que son, que acá hay un estudio, creo que es el segundo en Colombia de diseño de sonido, que se llama Clap Studios, ahí hicimos los ADR, pero toda la postproducción fue entre Argentina, Nueva York, Argentina, Estados Unidos, Holanda, Alemania, fue realmente los países en los que se hizo la postproducción de Monos. Pues Monos, además, en los actores también tenemos una mezcla de colombianos y una extranjera, un colombiano que se llama Moisés Arias, que trabajó en Hannah Montana, que los chicos se dieron cuenta cuando ya estaban en set que era de esa serie. Los chicos, los protagonistas de Monos salieron de la calle como actores, todos los principales, la mayoría son actores naturales que no habían realizado nada antes, porque también el casting fue a nivel nacional. Hay 2 chicos de Medellín. Una de las que lideró el proceso de casting en Medellín fue la cachetona, la vendedora de rosas, que le hace los casting a Víctor Gaviria. 2 de los protagonistas son de Medellín, 2 protagonistas son de Cali, 2 protagonistas son de Bogotá. Entonces está casi todo el país de alguna forma
u otra hay algo de cada rincón de este país. Cuando yo llego a Medellín a ser La Mujer del Animal, productor delegado de La Mujer del Animal, había venido en otros momentos únicamente por el Festival de Cine Colombiano cuando estaba Víctor. En ese momento estaba latente la necesidad de que Medellín se posicionara, y básicamente esto respondía a una situación que aparece, que es la ley 1556 de vender a Colombia como locación. Entonces la política en ese momento, en el 2014, crea la Comisión Fílmica y genera un interés en el sector, no solamente nacional, sino internacional, de traer producciones, y daban un incentivo como un tax rebate, que son como de una devolución en las inversiones que hacen. En ese momento siento esa necesidad de evolucionar y de innovar desde el audiovisual. Francisco Pulgarín fue de los primeros, pues en ese momento director de la Comisión Fílmica, y de ese momento a hoy, que lo que he sentido es que desafortunadamente el sector de cultura en general se ve a veces afectado por las administraciones locales. Y eso no lo puedo dejar de no decir. Creo que hoy en día hay un gran avance, porque afortunadamente pues, me han invitado y he sabido de primera mano que hoy en día ya hay una política en la cual, independientemente de la administración que exista, va a haber recursos. Y la única forma de crecer es haciendo el quehacer. Entonces, Medellín, hasta en eso, a nivel nacional, nos muestra esa necesidad siempre de estar generando espacios para que los creadores, que ahorita son muchos, uno ve en las universidades cómo sale tanto joven con ganas de hacer cosas, y no se encuentra con los recursos, y las ventanas de producción y distribución cada vez son como limitadas a productos de alta calidad. Entonces yo lo que siento es que en estos momentos hay una gran voluntad de hacer, una gran voluntad de propiciar. Inclusive estuve invitado al comité que entregó hace poco los estímulos, y poder, pues uno a todo no le puede dar, pero sí se tuvo en cuenta que fuera a los largometrajes, que hubieran unos recursos dentro de unos parámetros que además están muy bien estructurados. O sea, no había manera nos obligaba al comité a evaluar financieramente un proyecto independientemente de su contenido, que eso es totalmente de rescatar, porque toda obra se debe hacer, toda obra creativa tiene que encontrar una manera de hacerse, y se logró premiar 3 largometrajes y proyectos de documental y corto. El corto es fundamental para la formación, pero también rescato que la comisión logró establecer unos parámetros, que es muy difícil porque el arte es subjetivo, y logró de alguna manera establecer unos parámetros para poder ofrecerle al sector unos recursos en la medida de sus voluntades para entregar. Entonces creo que hay una gran oportunidad en estos momentos de hacer y además que aquí hay mucho talento, muchísimo talento, y al ver estos sets y estos escenarios que ya empiezan a exigirnos un poquito de estilo y de cómo enfrentar unas narrativas para atraer al final y al cabo al espectador, para que lo único que queda en encuadro pues se vea llamativo y atraiga audiencia. Yo hablo del rigor. Si el rigor comienza desde la universidad, en el rigor con el compromiso audiovisual, con el compromiso de la obra, con el que si yo estoy desarrollando un relato, un guión que es mi guía,
hago lo humanamente posible hasta que eso que yo escribí ahí y que expuse se haga. Creo que en la medida en que yo sea leal a ese contenido, que busque elevar lo que yo escribí, o que la producción como tal permita que eso, con la compañía de un fotógrafo, del sonidista, por eso es tan importante la energía de cada uno de estos roles, para que eso se haga cada vez mejor. Creo que es superarnos a nosotros mismos. Que el resultado, por ejemplo, con Monos, que ahorita ha tenido más de 30 reconocimientos en un festival de cine en Londres, que lo acaban de nominar una asociación de críticos de Estados Unidos, lo acaban de nominar como película extranjera. Nosotros nunca dimensionamos eso. Nosotros lo único que recibimos es una línea de hacer las cosas en el ahora de la mejor manera posible y superarnos a nosotros mismos. Digamos, no estar tan cómodos, sino romper esa comodidad y salir de la zona de confort, porque es que todo está inventado, es superarnos a nosotros mismos en esos relatos, hacerlo distinto, porque es que hay mucha competencia y todo está inventado. Y la diferencia lo hace de qué manera yo cojo todas esas herramientas y construyo una historia que realmente permita que sea reconocida, o yo creo que ni pensar en el reconocimiento, sino en cumplir con que hice una obra que satisfaga al equipo, que cumpla que lo que se dice se hizo, con lo que se escribía se hizo, se logró hacer y logró elevar nuestras propias limitaciones. Que si llegan los recursos, yo siento que no hay que trabajar en función de un reconocimiento. Yo creo que primero hay que trabajar en reconocernos a nosotros mismos y confiar en nosotros mismos. Es lo que yo siento que debemos hacer antes de pensar en un reconocimiento. Que eso llega porque tiene que llegar, o llega porque de pronto no debe llegar. Por ejemplo, en La mujer del animal, una película de un cineasta como es Víctor, tuvo 25.000 espectadores. Y para eso se hizo la película. Él tiene un sello, y el gran reto que tenemos ahora es que el público no se aleje, sino que se quede. Quizás ese es lo que quizás con Monos lo que se logró, es que cuando trata temas de conflicto y trata la psicología de unos personajes que en algunos momentos nos podemos ver representados en ellos, es que comuniquemos y nos acerquemos a nuestras audiencias, a nuestro público. Y eso dará algún resultado, el que fuese el que se deba dar. Es alimentar el rigor para hacer las cosas, es el consejo. Hola, los invito a que vean en Proyectados algo sobre la película de largometraje Monos, aquí en Telemedellín. Sí, bonitas, ¿no? Llegó el mensajero. No podemos mentir. Marchamos hacia nuevas coordenadas. Mensajero llamando a Monos. ¿Se copian?
pasa cosas más graves que eso. Está pasando algo mucho más grave. ¿Has matado antes? Gracias por seguir conectados con Proyectados Film Medellín. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.